Bueno, hola amigos, bienvenidos sean todos a este inicio del ciclo de esto que se va a denominar Etéreo, un ciclo de entrevistas desde otro ángulo. Esta vez vamos a iniciar con un artista muy grande dentro de su ciclo que sigue creciendo. Tenemos a Valentín, pero en el mundo artístico está conocido como Luna Das. Luna Das, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad. Bienvenidos a todos los que están viendo y pues felicidades y muchas gracias por el espacio. Yo creo que la curiosidad de muchos oyentes tuyos, nos gustaría saber cuándo Valentín se da cuenta de que su música y como creador de música va a seguir desde ese momento en adelante. Ok. Bueno, lo primero, hermano, muchas gracias por el espacio, de verdad. Me siento muy halagado de estar en esta primera edición de este espacio. Realmente no estoy seguro si hay un momento clave en el que he dicho, oye, pues, creo que quiero dejar un registro de lo que hago, ¿no? Yo creo que ha sido como una construcción de cosas, de hechos que me han ido como convenciendo, pero lo más grande creo es que, y es algo que rige un poco todo lo que hago, es que yo me gusta mucho la música y me gusta mucho escucharla. ¿Sí? Antes de producir o pinchar o lo que sea, lo que soy es un escuchador natural. ¿Sí? Me encanta escucharla y que de pronto se crucen con lo que hago y pues ¿no? Lo disfruten. Y también el hecho de pensar que pues como me gusta escuchar he ido formando cierto criterio, digamos, de lo que me gustaría transmitir en base a lo que he escuchado. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo casa, digamos, en aspectos musicales? Ok. Yo creo que en mi casa, en la casa pues, donde me he criado, que éramos mi madre, mi hermana y yo, siempre hubo de parte de mi madre mucho conocimiento de lo que creía que tenía que ser la cultura musical, ¿no? Pero el primer recuerdo de la música así consciente eran reuniones familiares, familia grande, ¿no? Tíos, abuela y eso. Y eran almuerzos familiares de domingo donde solían sonar los panchos y boleros del estilo, ¿no? Y me acuerdo haberle prestado especial atención por los fraseos y los punteos que hacía la guitarra, pero me parecía música tan aburrida, tan de abuelos. Bueno, no sé, me parecía... Ahora lo amo, ahora escucho los panchos y dentro de mi lista de Spotify está, ¿no? Pero tienen que pasar... Sí. Y además lo he empezado a apreciar desde otro punto de vista, cuando también he visto un poco la historia de dónde viene, pero... La primera vez que yo busqué música o escuché música o tuve un álbum mío, me parece que fueron los Red Hot Chili Peppers. Creo que la primera banda que dije, oye, pues, ¿quiénes son estos? ¿No? Y además era un nombre largo de aprenderse, Red Hot Chili Peppers. Y de ahí en adelante, pues empecé con los amigos de barrio a buscar bandas de rock del estilo, ¿no? Como relacionadas. Y además, por el otro lado, también escuchaba pop, ¿sí? Porque pues, en ese momento, yo creo que la MTV lo promovía esta como competencia entre el rock un poco más crudo y un poco más como reaccionario, como yo que sé, el hardcore nuevo o el new metal como Korn o como Slipknot, ¿no? Que eran un poco más fuertes que los Chili Peppers. Y también este otro lado un poco más plástico con las boy bands o las divas como, yo qué sé, Britney Spears o Madonna o los Backstreet Boys, no sé. Las boy bands, sí, exactamente. Y entonces mi madre me dijo, pues yo creo que vio el interés que tenía y me empezó a hacer escuchar la base, que creo que es la base de todo.
los Beatles, Pink Floyd, Bob Marley, Rod Stewart, Queen. Ella era fan de Queen. No sé, yo ahora probablemente me estoy olvidando de algunas bandas, pero para ella era como lo básico y era como el legado, ¿no? Y todavía siguen siendo lo básico para mí cuando de pronto pues escucho rock progresivo y me meto en un rock progresivo demasiado específico, tengo que volver a Pink Floyd porque es la base, ¿no? ¿En qué momento te empiezas a separar de esos íconos rockeros? Uh-huh. Y vas buscando otras cosas, ¿no? O sea, Uh-huh. vas ampliando tu cultura, vas ampliando tu matiz musical. Uh-huh. Y al mismo tiempo, ¿cuándo vas pensando ya en consolidarte como un artista musical? Siento que el inicio de esto, de tal vez Luna Das como tal, aunque sin saberlo, fue una banda que escuché por un primo que tengo que durante un tiempo fue como una especie de mentor en la parte musical y me ayudó mucho. La banda se llama Incognito, es una banda de acid jazz del Reino Unido y fue como el inicio para mí, como descubrir que siempre me gustó la música negra, ¿sí? Funk, soul, R&B y un poco ya empecé a coquetear con la música disco como tal, ¿no? Por un lado, pero todavía con esta, digamos, corriente negra, ¿no? Gracias a ellos volví a escuchar, por ejemplo, Michael Jackson, o Earth, Wind and Fire, o Kool and the Gang, todas estas bandas de los 70 que hacían música disco antes de la explosión, ¿no? Y luego el otro lado, ¿no? Que yo creo que la música que hago, que es el house, tiene estas dos vertientes, ¿no? El lado europeo, que tiene que ver más con la relación con la tecnología, y es porque en el 2000 salió, no sé si el 2000 o el 99, salió la película de Matrix y salió la banda sonora de Matrix, que es principalmente música electrónica. Yo me acuerdo haber comprado el álbum por escuchar a Marilyn Manson y por escuchar a Rammstein y el que cantaba Drácula, Rob Zombie. Pero eran los únicos, y Deftones estaba también. Pero el resto del álbum, y estaban Rage Against the Machine. Eran como las bandas de rock que sonaban para mí en ese momento y yo quería escucharlas, ¿no? Pero el resto eran todas música electrónica. Estaba Prodigy, estaban, si no estoy mal, estaban los Chemical Brothers, ya no estoy seguro. Igual me lo estoy inventando. La canción de Drácula de Rob Zombie era un remix y aprendí lo que era un remix en ese momento, ¿no? Pero la que me marcó es una canción de un productor que se llama Rob Dugan, que se llama Clubbed to Death, la pista. Tiene un fragmento que es como muy orquestal, utiliza mucho texturas con flanger, para mí es una obra maestra. Incluso hasta ahora la escucho y me parece que ha envejecido bien. Tal vez la mezcla pues no, con la tecnología de entonces no es la que ahora sería, pero para mí, ¿no? Y para mí, o sea, en ese momento me di cuenta que la música electrónica me gustaba, sin saber que en algún momento la música electrónica como tal, porque para entonces era todavía hardcore o no estaba definida, y la música disco, que es música bailable, iban a confluir en lo que soy ahora, ¿no? Mi nombre no es muy... no, creo que no viene de una crisis como tal, sino como una decisión. Luna por el astro femenino, es digamos, yo creo que en todas las culturas es el astro femenino por excelencia, ¿no? Y por la música que yo escuchaba. En realidad la parte femenina es porque yo he sido criado por mi madre, he vivido con mi hermana, mi abuela era una parte muy importante, y las figuras de autoridad para mí y los referentes en mi vida son todas mujeres. Y
me parecía muy lindo tener un nombre, entre comillas, que se podría asociar a una mujer, ¿no? Nombre de mujer, Luna. También porque escuchaba mucho lounge, ¿no? Por eso la O-U-N, de lone, ¿no? Y ahora estoy pensando que la N igual cobra otro sentido. Y luego das por el jazz, porque descubrí que me gustaba mucho el jazz, por la AZZ, y das porque habían unos altavoces de alta fidelidad que eran DAS, DASS, ¿no? Y eso más o menos es el nombre, ¿no? Como la construcción de palabras que ha hecho Luna Das. Pero mi nombre real es Luna Disco Das Jr. Luna Das para los amigos. Pensando pues, en algunos referentes que tengo como Terry Lee Brown Jr., no sé. Y porque me considero eso, una junior como un niño que se está criando dentro de la música disco. ¿Tú considerarías Mosquito como tu inicio profesional o no? Yo creo que en algún momento, igual que pues, cualquier emprendimiento latinoamericano, nace por la necesidad de autogestionarse. Quiero decir, yo estaba buscando, me imagino, recuerdo, estoy tratando de acordarme del Valentín de ese momento, ¿no? Que estaba esperando que venga un manager o algún dueño de algún sello discográfico enorme y me descubra y diga, oye, qué talento tienes, voy a invertir dinero en ti, y no iba a suceder jamás. Todo dinero. Sí. Y entonces pensé que era lo que tenía que hacer, que no podía seguir esperando algo que probablemente no iba a llegar, y que no podía utilizarlo como excusa para quedarme ahí estancado, ¿no? Entonces conocí al amigo que tenemos en común, que además tenía la misma pasión que nosotros, y me pasaba que, y espero que no se tome a mal esto con todos mis colegas de Cochabamba, pero en algún momento pues me empecé a enfocar en la producción y no encontré tanta gente que lo hiciera, ¿sí? Encontré refugio en un antiguo DJ y que luego se hizo productor, gran productor, mi maestro por siempre, el Guerrero, Marcelo Guerrero, y que además mi hermano lo sabe, se lo escribo, pero nunca viene además. Bueno, espero que vea. Se lo enviaré. Pues él fue uno de los primeros que me cobijó. Yo creo que igual que él, pues había otro DJ que se llamaba Oscar Solano, que no sé si seguirá utilizando, Solsky, sí, que me cobijó dentro del club donde él pinchaba, y técnicamente le debo mucho de lo que tengo. Pero el Guerrero era la única persona que yo conocía cercano que producía, y cuando conocí a nuestro amigo Alcae y me dijo que producía, fue como encontrar la luz, porque había alguien más con quien podía compartir conocimiento, ¿no? Claro. Y en realidad descubrimos que no es que éramos los únicos. Había mucha gente intentando hacerlo, pero todos estábamos en nuestra habitación intentándolo, ¿no? Y que lo que faltaba era hacer una red de personas, ¿no? Que nos conozcamos, porque pues yo veía a los DJs que se juntaban y que claro, juntos podían hacer mucho más que solos, ¿no? Entonces intenté hacer esto, y para mí fue como una gran escuela, porque pues yo estaba estudiando producción musical en general, no estaba especializado en la producción de música electrónica, y como la música electrónica es algo pues relativamente nuevo, todo lo que todos sabíamos para entonces, todos nosotros, era conseguido de manera autodidacta, ¿no? Terminamos haciendo una comunidad, y yo siento que mi sonido evolucionó entonces, y luego también no solamente en la parte técnica, sino en cuanto a la gestión, ¿no? del producto como tal. Una vez que tienes la pista hecha, es cómo haces cómo generas una industria a base de eso, ¿no? Me refiero a canales de distribución, medios para hacer promoción,
Yo nunca me había planteado eso, de terminar en entrevistas de televisión, entrevistas de radio, ¿no? Tener discos, publicaciones en discos físicos, cómo se llega a eso. Lo aprendimos todos así como sobre la marcha, ¿no? De la mejor manera que pudimos. Y llegó hasta donde llegó y le estaré eternamente agradecido a ese proyecto tan bonito, de verdad. Y te agradezco a ti que hayas sido parte, porque... no, sí que... No, ha sido para mí. Igual te agradezco. Me acuerdo cuando el último lanzamiento que tuvimos como sello, Estereoquinesis, creo que era el volumen, no sé qué volumen, pues estaba el Guerrero ahí. Sí. Y el honor era para mí. Él no sé si lo sabe, pero el honor era para mí de saber que pues, el que fue mi maestro de pronto estaba dentro del proyecto este. Bueno, habiendo aclarado de que tu peldaño esencial, tu pieza fundamental, digamos, para llegar a construir la carrera que tienes actualmente, Juan Mosquito, ¿no? Lo cual implica de que, pues, tienes una formación. Bueno, de hecho, yo sé que tienes dos, ¿no? tienes formación académica en producción musical y también en producción musical de música electrónica. Para esto tuviste que mudarte a España. Así es. Oyendo tu música, porque, bueno, lejos de seguir tu carrera, igual he hecho como que un recuento de todo tu trabajo. Wow, gracias, hermano. No, vamos porque exacto. Toma tiempo. Entonces, al hacer este recuento, es indudable, ¿no?, la madurez que se nota, musicalmente hablando. Y me imagino que tiene que influir mucho de lo cotidiano como artista en ti. ¿Cómo ha sido para ti mudarte? ¿Qué significa para ti actualmente vivir en un país europeo como España? Siendo latino tú, chao. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues yo he vivido toda mi vida aquí, pero una parte de mi origen está en Nicaragua también. Mi padre es de allá y igual, si hay algún familiar que me está viendo de allá, corríjame si me equivoco, pero étnicamente hablando, mi origen es náhuatl. Y la otra parte viene, pues culturalmente soy de aquí, de Cochabamba, pero el origen de la familia de mi madre está en España, ¿no? Entonces eso me ha dado relativa facilidad para acceder, ¿no? Porque no es tan fácil ir así como latino. Y para mí era importante pasar, o sea, irme, no porque Cochabamba no me daba nada, sino no me diera lo que estaba buscando, sino porque pues, me daba cuenta que necesitaba más, o por lo menos quería más, ¿no? Quería aprender más. Espero que no se tome a mal lo que voy a decir, pero creo que es relativamente sencillo ser un pez grande en un estanque pequeño, ¿sí? Entonces, pues, yo vi la oportunidad y me fui a estudiar producción de música electrónica, habiendo terminado aquí la formación de producción musical. Porque también notaba que había muchos como lagunas, ¿no? Como hemos dicho, pues realmente todo lo que yo sabía era por el internet o por algunos datos que me habían llegado por relacionarme con otros productores. Para entonces ya me relacionaba con productores en La Paz, aquí y en Santa Cruz, y intercambiaba información, lo cual me venía muy bien. Pero llegar allá me hizo ver que primero la industria, hay una industria, ¿sí? O por lo menos lo que entendemos por industria
es, por ser un país o por la cantidad y las proporciones que tiene, pues es mucho más grande, ¿no? Y, y tiene sus propias reglas y hay que entenderlas, y si quieres adaptarte, pues tenía que un poco desligarme de las reglas del juego de aquí, de Cochabamba, específicamente de Cochabamba, ¿no? Y yo creo que pues ahora mismo el hecho de ser un latino allá me ayuda mucho a afianzar cosas, por ejemplo, como mi raíz latina, digamos, ¿no? Y buscar referentes latinos dentro del house. Y pues hay libros que me han ayudado como a revisar la historia de la música que hago. Y la música disco, o sea, el house viene de la música disco, ¿no? Y la música disco tuvo su explosión gracias a que tenía éxito en antros underground de los Estados Unidos, específicamente en Chicago o en Nueva York también, con la comunidad gay, negra y latina, ¿sí? Y en realidad es que pues, es música para, vamos a decir, colectivos oprimidos. Y por eso, el contenido que tiene esta música suele ser liberador, ¿no? Como con mensajes positivos o edificantes. Allá en Madrid, pues por lo menos lo he visto mucho más evidente, ¿no? Y he empezado a asumir como la responsabilidad de mi trabajo. Quiero decir, mi responsabilidad ahora es que las personas que por lo que sea puedan estar oprimidas, olviden eso por un momento mientras yo estoy haciendo mi trabajo. Buenísimo. ¿Sabes? Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, habiendo tocado este punto, Ajá. me gustaría que nos digas, que compartas con nosotros cómo es que te organizas, cómo llegas a ese producto final, desde una manera creativa, desde un enfoque creativo, cómo es que nace todo. Wow. Realmente creo que no tengo un método como tal, sino he ido como cambiando de métodos, ¿no? En algún momento lo que hacía era ponerme el beat o el bombo primero y ver a ver qué me dice, y voy poniendo cosas. En otro momento empezaba por la línea de bajo, a ver si me decía algo. En otro momento, pues yo qué sé, empezaba por el break de la canción y luego pues hacía el drop, yo qué sé. Y no tengo como una fórmula, ¿no? Porque seguramente si yo tuviera una fórmula, pues las pistas terminarían sonando todas iguales, ¿no? Pero sí que ahora me he abierto mucho más a, por lo menos en este momento de mi vida, estoy utilizando mucho el sampling para generar texturas que me digan algo, ¿no? Entonces, pues, creo que lo que más hago es como un pequeño jam personal de tirar samples y procesarlos, y de una manera también de generarlos, ¿no? Con procesos que en algún momento tendrían que ser correctivos, pero los estoy utilizando de manera creativa para crear una textura, una muestra a la que probablemente yo no llegaría a plan de síntesis, ¿no? Que es única porque pues, la muestra es única y el proceso lo hace más único, ¿no? Y en base a eso trato de un poco acercarme al sonido que estoy buscando, y en este momento es muy clásico en cuanto pues a los elementos del house, y también yo diría que se acerca mucho al nu disco. Sí. Tu plataforma por excelencia, tu DAW, es Ableton Live, sí. Sí. Es certificado. Además estoy certificado. Sí. Pues sí, yo tengo un amigo que me la presentó. Yo producía con el Reason y con el Nuendo y un poco el Cubase también.
Sí, no, no sé, es un gran software. Pero tengo un amigo que quiero mucho que me lo presentó. Si me está viendo, se llama Alan. No estoy seguro si sabe lo que ha hecho conmigo ese hombre. Y me lo presentó porque pues sabes que tiene dos vistas, ¿no? La vista del arreglo, que se parece mucho a cualquier DAW, pero la vista de live, que es como la vista, digamos, que está diseñada para ser una interfaz creativa muy rápida, digamos, ¿no? Entonces, pues lo que seguramente te tardaría, yo qué sé, minutos en el Cubase, en el live lo tienes hecho ya, ¿no? Como plantilla, ¿no? Bueno, vale, entonces ese sería tu setup, por así decirlo, de estudio, ¿no? Y al momento de pinchar o de mezclar, cualquiera que vaya a tener, bueno, pinchar sería por los vinilos, ¿no? Sí, yo he adoptado ese término porque ahí se utiliza mucho y me parece muy coherente, ¿no? Cuando pinchabas le metías la aguja al vinilo, literalmente, ¿no? Y la verdad es que me gusta decir pinchar. También porque hay como aquí lo he sentido mucho, los músicos convencionales no aceptan con mucha facilidad que un DJ diga voy a tocar. Exacto, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, porque no estás interpretando un instrumento como tal. Entonces la pregunta, yo creo que del millón, mixe, decks, claro, o sea, vinilos, o ¿cuál prefieres o con cuál actualmente realizas tu setup en live? Ok, ¿Tus presentaciones? Sí. Con lo que me siento más cómodo es con las CDJs. Sí. Es verdad que podría adaptarme a lo que haga falta, pero las CDJs, además que se han vuelto un estándar, son lo que más he desarrollado, en lo que más he desarrollado mi técnica pinchando. Okay. Sí. O sea, yo sé que has participado en soundtracks, en algunos cortometrajes, pero bueno, a lo mejor es un conocimiento muy vago que tengo y entonces podrías comentarme cómo ha sido, cómo te has sentido, tu enfoque. Ok. Sabes que estudié comunicación social, ¿no? Claro. Y porque lo que pensaba que quería hacer es director de cine. Estaba convencido. Luego algo pasó. Mi teoría es que yo no elegí el house, me eligió a mí. Los géneros te eligen a ti, porque ¿cómo más explicas que te gusta una cosa y no otra? ¿No? Y entonces estaba convencido que quería ser cineasta, y la única manera de acercarme sin pagarme una escuela de cine, que era imposible, por lo menos para mí, era entrar en comunicación social, porque sabía que tenía talleres de fotografía, televisión, cine y así. Pero me abrió mucho la mente, en verdad, y estoy enamorado de la producción audiovisual. Y entonces eso me ha ayudado a, por ejemplo, trabajar en cortometrajes en los que yo pues, he hecho la música, o he podido invitar a artistas para que hagan la música, y he entendido la función que cumple en la producción audiovisual, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, que la misma función que cumplirían pues, la música que yo podría vender en Spotify, ¿no? Dentro de todo lo que estuve escuchando, bueno, al menos el algoritmo de YouTube Music me dice que Nostalgia es el último EP, bueno, el más reciente, ¿no? Sí. Una despedida. Ya, sí. Qué triste. Sino que sería el más reciente, Nostalgia, ¿no? Escuché los dos temas que tienes y la verdad que me encantan, pero sobre todo Nostalgia es como que, ¿sabes qué? Es como que algún día tengo que ser ¿entiendes? O sea, es como la inspiración, un tema. Y, no sé, contanos un poquito cómo ha sido la elaboración de este EP. Okay. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Ok. Pues realmente es un EP muy personal. Es de la mayoría de los lanzamientos, este es el más personal, y por lo tanto probablemente es, digamos, el menos club, ¿no?
Yo la canción de Nostalgia la empecé queriendo samplear una banda de jazz, pero no quería que la muestra se parezca a lo que, como que alguien puede identificar la muestra luego, ¿no? en la pista. Y entonces pues, hay una sección de violín que hace una frase que va repitiendo en Nostalgia. Lo que hice fue pues, luego poner una progresión armónica con mucha influencia del jazz, y realmente se llama Nostalgia porque ese violín, que luego lo he reforzado con un violín de un sintetizado, en realidad es un cochabambino extrañando su tierra desde Madrid, ¿sabes? Sí. Por eso se llama Nostalgia. Bueno, mira, realmente es así. Y entonces yo realmente no terminaba o sea, me gustaba mucho, veía el potencial que tenía. Ya había puesto la línea de bajo, ya había puesto algunos otros elementos, incluso la voz, ¿no? Pero no terminaba de sentirme cómodo con esta pista, ¿no? Y ya había trabajado alguna vez, teníamos creo un par de lanzamientos con mi querido hermano de Flying Robin. Sí, que es otro crack, hermano. Mi vida también ha cambiado desde que lo conocí. Sí, siempre hay, ¿no? Sí. Y cuando le presenté el proyecto, yo siento que, porque tenemos un gusto muy similar, él lo entendió y empezó a proponerme cosas, y entonces empezó se enganchó con el proyecto, empezó a proponerme cosas que a mí me gustaban todas, y entonces empezamos como a retroalimentarnos, y hasta que terminó pues en la pista que conoces, ¿no? Decidí llamarle Nostalgia porque realmente cuando yo estaba produciendo esta idea que, digamos, de ir hacia atrás como retro, era la nostalgia que sentía por Cochabamba, por el tiempo que yo caminaba por las calles y en el barrio en el que vivo, y creo que lo intenta reflejar porque no es una nostalgia, es una nostalgia bastante urbana en verdad, ¿no? Por la manera en la que, o por lo menos así lo siento yo. Bueno, cuando lo hablamos con el sello discográfico que lo sacó, Mango Sound. No un estado especial, por supuesto. No, ya, pero hay que decirlo, yo creo. Me propuso hacer un EP, y yo tenía un proyecto ya avanzado. Este otro proyecto es personal, ¿no? Que se llama Count and Coffee, y fue también a base de sample. Esta vez es más evidente, o sea, esta vez ya no quise disimular. No. Es la frase principal o el leitmotiv de una canción que se llama Little Darling de Count Basie. Yo tengo, esto sí se lo debo a una amiga que si lo escucha sabrá de quién estoy hablando. En mi cumpleaños me regaló un libro que se llama ¿Cómo escuchar jazz? Y uno de los primeros ejemplos decía más o menos así: tú puedes reconocer a un músico profesional de jazz cuando escuchas su entorno y no sientes que, digamos, la improvisación que está haciendo está sobrepuesta con el acompañamiento, sino que es uno con todo el entorno, ¿no? Musicalmente hablando. Y entonces puso el ejemplo de Little Darling de Count Basie y el solo de esa pista, porque además el ejemplo era del lanzamiento de, creo que el 68, no sé, igual me estoy inventando. Sí, y tú escuchas eso, hermano, y dices, wow. Y para mí fue como una revelación. Y dije, tengo que hacer un homenaje a esto, porque me tocó, en verdad, Little Darling. Y le vi el potencial, agarré el sample y generé pues todo lo que ya conoces, ¿no? Que es, yo creo que una de las pistas más deep que tengo dentro de mi catálogo, ¿no? Estas dos son como muy personales, por eso son bastante, creo, profundas, y son por lo menos
las menos club que tengo. Y de repente por eso siento esa conexión con esos temas, porque transmite. O sea, transmite. Y se nota, ¿no? Desde como que te conecta y te dice, no, ve por aquí. Entonces, muy buen tema, felicidades. O sea, muy buen EP. Felicidades, ¿vale? Wow, significa mucho que me lo digas, de verdad. Llena. Guerrero, que tiene su proyecto Guerrero Sound Machine. Ajá. Vamos a ponerlo ahí también. Claro. Entonces, él sacó un EP, ¿no? Se llamaba Detonador, justamente. Y pues vos tienes una participación haciendo un remix. Y, viejo, comentanos cómo ha sido eso. Bueno, hermoso ha sido. Porque para mí, ya sabes, o sea, yo le tengo admiración a ese hombre de siempre y va a ser mi maestro hasta el día que me muera. Y él me invitó él tenía este lanzamiento más o menos previsto para, creo que fue el año pasado, el 2021, sí. Pero me habló hace mucho antes, creo que a inicios del 2021 o a finales del 2020. Sí. Me habló de esto porque colaboraba mucho con este cantante Vero Pérez. Brutal, es una crack, sí, yo me sentía como en medio de una constelación de artistas, porque además estaba un artista de La Paz que se llama Pituco, que es muy, muy amigo del Guerrero también. No sé. Sí. Y no estoy seguro si hay alguien más. No, creo que no. Y entonces él me pidió que haga un edit, ¿no? para su lanzamiento. Yo lo que intenté es como tratar de adaptar la pista que tenía, porque él tiene un sonido muy synthwave, ¿no? Sí, orgánico, ochentero, muy de mucho sintetizador vintage, ¿no? Y retro. Entonces pensé que lo que más podía adaptarse dentro de lo que yo hago es hacer new disco. Y para mí ha sido un logro porque pues a nivel nacional, ¿no? Es muy, muy gratificante, pues, relacionarme con artistas como ellos, pero además porque ha sido uno de los primeros proyectos serios que tengo en español. Primero tengo curiosidad o sea, tu lista de artistas, ya sean dentro de la escena club y no club, y internacionales, y si es que también tienes top de artistas nacionales, ¿no? Bolivianos. Okay. No sé si nos puedes mencionar un top 3 primero vamos con los de club, que es lo que tú vienes haciendo. Ok. Creo que no puedo no hacerlo. Quiero decir, el número uno, y al que por las noches me siento y me hinco de rodillas a rezarle, es nuestro tío Frankie Knuckles, que es el padre del house, tal cual lo conocemos ahora, digamos, y el arquitecto un poco. También Marshall Jefferson, que hizo un poco la consagración del house como lo conocemos ahora, porque hizo esta canción de Move Your Body, Rock Your Body, que habla sobre el house, ¿no? Y que además creo que es una de las primeras pistas que menciona el house como tal, ¿no? O sea, un poco la bautiza. Ya se llamaba house por el warehouse, ¿no? Le llamaban house por la música que se pone en el warehouse. Y luego se llamó, bueno, la música del house, ¿no? O warehouse music, y terminó siendo house music. Pero creo que el siguiente tendría que ser Louie Vega. Porque es la representación más grande que tenemos. No sé si Louie Vega solo o Masters at Work, ¿no? Que es el dúo que tiene con Kenny Dope. Porque es como lo más grande que tenemos como cultura latina dentro del house.
Bueno, creo que ese sería mi top 3 en este momento de mi vida. Bueno, ya para cerrar esto, artistas nacionales que para ti valgan la pena. Ok, pues mira qué casualidad que lo estábamos mencionando hace un rato. Yo, gracias a escuchar mucho jazz latino, he empezado a darme cuenta, por ejemplo, hay un pianista que se llama Chano Domínguez, que es uno de los primeros músicos de jazz bilingües entre el flamenco y el jazz, ¿no? En España. Y entendí que el jazz en realidad no es un género musical, sino es más un lenguaje, ¿no? Y que es muy difícil, o sea, hacer adaptaciones que no estén sobrepuestas. Y para mí, una de las fusiones de jazz más hermosas que hay de la música andina con el jazz es el parafonista. Y será mi top 1 por siempre dentro de la música boliviana. Llegas, me gusta mucho. Llegas, sí, sí. Que le has hecho un remix una vez. Sí. Me parece un rock muy, muy interesante. O por lo menos lo que yo escuchaba. Ahora el nuevo proyecto que tiene, que ya no es Llegas, ¿no? Está bien, no me atrevería, pero pues hay que reconocerle lo que ha hecho y lo que es. Y por importancia, tengo que decirlo también, Maroyo. He tenido la suerte de verlos en vivo. Oye, qué bien. Sí, y he visto raves con menos estilo que eso, ¿no? ¿Sabes? O sea, eran brutales. Eran, primero que el Grillo Villegas o el parafonista, y juntos no podrían acumular tanta gente como Maroyo en un día cualquiera. Para ellos, ¿no? O sea, son conciertos masivos todos los fines de semana. Sí, tienes razón en eso. Y al final, si tú escuchas, es música electrónica. Sí. Todo está secuenciado. Sí. Yo además, como estaba estudiando recién y no pude aguantarme, y me acerqué y le dije, ¿cómo hacen todo esto? Y es que ni siquiera los artistas más grandes dentro del área urbana podrían aspirar a tener la tecnología que ellos tienen y a mover todo lo que ellos mueven, ¿no? O sea, para mí es importantísimo. Y te guste o no su música, que es buenísima. Claro. Bueno, Valen, ha sido muy grato tenerte por aquí. Primero, porque pues, eres un gran amigo. Segundo, porque eres un gran artista. O sea, lo quiero poner en ese orden porque para mí el ser humano que tengo aquí pues vale mucho. Pero también la obra que tienes pues es un Hércules cargando algo pesado ahí. Te agradezco, hermano, gracias por venir. Te deseo todo lo mejor en este retorno. Espero que en una próxima entrega pues, yo pueda dar una vuelta por allá y podamos ver qué ha pasado en la vida de Valentín de aquí en adelante. Wow. Gracias, hermano, gracias a ti. Y a la gente que está viendo esto, que se enganche, hermanos, que va a venir material importante con este hombre. Mucho por él. Bueno, gracias, Vale. Un agradecimiento especial para Miguel Rodríguez, que está detrás de esto que no se ve. Pues alguien que está aportando mucho igual a esto. Seguramente va a haber más gente que se va a sumar.